Se abre la sesión extraordinaria del jueves 19 de junio del 2014. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se solicita a los presentes ponerse de pie para el acto de declaratoria de instalación de esta Cámara. Todos de pie, por favor. Gracias. Gracias, senadoras y senadores. Hoy, 19 de junio de 2014, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tomar asiento, muchas gracias. Gracias, senadoras y senadores. La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados de la instalación de esta Cámara. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió la comunicación del presidente de la Comisión Permanente por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias. Dicho informe se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento y con ello la Asamblea se dé por enterada. Pasamos enseguida a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulte ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la tribuna al senador Mario Delgado Carrillo como presidente de la Comisión del Distrito Federal para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Por favor, senador. Muchas gracias, presidente, compañeros, compañeras. Este dictamen, como todos sabemos, es producto de una adecuación que tenemos que hacer a partir de la reforma política que aprobó el Congreso y que ordenaba la armonización del resto de las leyes locales en las distintas entidades federativas. Sin embargo, como todos sabemos, la Asamblea Legislativa no puede legislar en la materia porque todavía, desafortunadamente, lo tiene que hacer el Congreso de la Unión por el estatus jurídico que prevalece en la Ciudad de México. Se revisaron en la comisión 5 iniciativas que llegaron en esta materia después de aprobada la reforma política, de una iniciativa del senador Miguel Barbosa y Alejandro Encinas, una proveniente de la Cámara de Diputados del diputado Fernando Rodríguez Doval, de diputados también del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, Alfonso Durazo y Ricardo Mejía,
otra iniciativa por parte de los diputados Carlos Augusto Morales y Saraí Lariza, y otra iniciativa que nos hizo llegar por consenso la Asamblea Legislativa. En resumen, las distintas iniciativas abordaban prácticamente los mismos temas: armonizar el estatuto de gobierno del Distrito Federal a partir de las reformas constitucionales que se hicieron por la reforma política. Es importante destacar el proceso de negociación y consenso al que hoy se ha llegado, y se resuelve así pues un posible problema que se iba a detonar en la Ciudad de México ante el mandato que le daba el Congreso de hacer algo que no le era posible. Y ante la inminencia del arranque del proceso electoral del año 2015, es urgente que se apruebe el día de hoy por parte de este Senado de la República el dictamen que estamos poniendo a su consideración. Los temas más relevantes que quisiera destacar es que se armoniza el tema de la reelección. En la reforma constitucional se permite la reelección consecutiva hasta por 4 periodos de diputados federales y diputados y diputadas locales. Lo que se va a hacer en esta reforma es que eso pueda ocurrir con los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta 4 periodos consecutivos. Y en el caso de los presidentes municipales, donde se permite hasta 2 periodos, aquí el equivalente, que es el jefe delegacional, pues está haciendo esta adecuación para que puedan ser reelectos. También se aprueba establecer, acorde a lo que dice ahora la Constitución, establecer, y el Código Federal de Procedimientos Electorales, establecer la asignación directa de un diputado a aquel partido que alcance el 3% de la votación válida emitida. También se hace la adecuación para establecer el acceso a financiamiento público, así como a tiempos de radio y televisión a los candidatos independientes. El Código de la Ciudad de México ya permitía las candidaturas independientes. Ahora la nueva legislación lo permite también a nivel nacional. Sin embargo, en el Estatuto de Gobierno no estaba prevista esa figura, y es la armonización que se hace con este dictamen para que pueda haber candidatos independientes, y a partir de lo que se estableció en la reforma política tengan acceso a financiamiento, tiempo en radio y televisión. También una de las medidas más importantes que tuvo la reforma política fue la de garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores locales. Se cambia el estatuto para lograrlo también en la Ciudad de México. Se incorporan nuevas causales de nulidad de elecciones en los términos que están establecidos en la Constitución. Se modifica el modelo de fiscalización para hacerlo oportuno para los casos en el que el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad a las entidades federativas, es decir, que se pueda replicar el modelo de fiscalización que se está planteando para el resto del país. También un tema muy importante de la reforma política fue la designación de los consejeros y los magistrados electorales, ahora designados por el Instituto Nacional Electoral en el caso de los primeros, y en el caso de los magistrados por el Senado de la República. También se ordena el establecimiento de una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales en el Distrito Federal. Con este dictamen, de aprobarse, daríamos un paso muy importante para que la autoridad electoral de la Ciudad de México pueda organizar el proceso electoral que comienza ya en los próximos meses, próximas semanas. Le damos legalidad y certeza, que son 2 pilares fundamentales de la función electoral, y lo más importante, que se pueda garantizar el respeto a la voluntad popular. Esta iniciativa
este dictamen que hoy se pone a su consideración como corrección, como fe de erratas a lo aprobado en la reforma política, es una buena corrección. Pero quienes piensen que esto es parte de la reforma política, pues la verdad es que está muy lejos de serlo. Como fe de ratas es una buena corrección, pero como reforma política es un remedio claramente insuficiente. Y aquí vale la pena señalar otra vez el estado de excepción que guarda la ciudad. El estado de excepción que guarda la ciudad en nuestra legislación es la que ha provocado que el día de hoy estemos aquí para corregir lo que se aprobó de manera omisa en el caso de la ciudad. Me parece que no es una victoria de nadie, una victoria política, simplemente es una corrección a tiempo de una omisión que llevaba a una crisis a la ciudad. Afortunadamente, en este caso, se pudo corregir, pero desafortunadamente, en el transcurso de las siguientes semanas y de los siguientes meses, van a ir surgiendo nuevas omisiones, no necesariamente para la ciudad, que ha provocado este modelo híbrido de autoridad electoral que mezcla facultades a nivel nacional, federal y la convivencia con los órganos locales. En los próximos días vamos a ver cómo muchas disposiciones que tiene que hacer por obligación el Instituto Nacional Electoral, las distintas normas que tendrá que dar, no necesariamente van a coincidir con las legislaciones locales. Y creo que vamos a entrar en una etapa donde habrá pues muchas lagunas como parte del proceso electoral por las características de la reforma política que aquí se aprobó. Algunos lo dijimos, que esta reforma política era insuficiente, que no contenía lo necesario ni iba a la profundidad requerida de lo que el país necesitaba. Garantizar el equilibrio en el juego democrático y la equidad en la participación política de todos. Insuficiente también para abrir los espacios a las candidaturas independientes, que aunque se regulan, se ponen requisitos prácticamente imposibles de cumplir. Insuficiente las definiciones para los rebases a topes de campaña y el exceso de participación de los medios por algún candidato. Ambos causales que distorsionaron mucho la elección pasada. Y aceptar este remedio, pues de ninguna manera representa que estemos consintiendo la postergación de una reforma política que una y otra vez se deja para una mejor ocasión. Parece ser que la reforma política de la ciudad, la única evaluación política que se tiene al respecto es la posibilidad de chantaje que se tenga y se pospone una y otra vez, en lugar de pensar cómo mejorar y equilibrar los derechos políticos de la Ciudad de México. De tal manera que se corrige a tiempo, es un buen remedio, pero que no se piense que esto es parte de la reforma política de la ciudad, que ya es muy necesaria y que ojalá nuevamente hago un exhorto a mis compañeros y compañeras senadores, una de las reformas más prometidas y que no llega, se pospone sin ninguna explicación. Hoy no deberíamos estar aquí en esta situación, deberíamos estar aprobando la reforma política de la ciudad para que la Ciudad de México no esté más en un estado de excepción. Muchísimas gracias. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Esta presidencia saluda la presencia de
un grupo de personas provenientes del estado de Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Sean ustedes bienvenidos. En el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, presidente. Estimadas senadoras y senadores, la dinámica política y social de nuestro país ha cambiado de manera significativa durante los últimos años. Con ello se han ido transformando las instituciones del Estado y por supuesto se ha actualizado el sistema constitucional y legal que nos rige. Y eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí, porque estamos hablando de que estas reformas que estamos haciendo al Estatuto del Distrito Federal han respondido a esa creciente pluralidad y diversidad de nuestra sociedad que ha introducido y consolidado un mayor número de actores en todos los sectores, tanto en el entorno social como el político. Hoy presento ante este Pleno el dictamen aprobado por las comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos para adecuar el marco jurídico del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral, que constituye el cumplimiento constitucional y legal al que nos hemos sumado las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República para atender una reforma prioritaria e impostergable para la Ciudad de México. Como consecuencia de la reforma político-electoral aprobada el mes de mayo pasado, en el artículo 3º transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, se dispuso que el Congreso General de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio del 2014. De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Federal, corresponde al Congreso de la Unión legislar en lo relativo al Distrito Federal y expedir el Estatuto de Gobierno, por lo cual la Asamblea Legislativa se ve impedida para realizar las adecuaciones a dicho ordenamiento con miras al proceso electoral local que se llevará a cabo el próximo año, el año 2015. De ahí, entonces, que para cumplir con lo ordenado en esas disposiciones, es nuestra responsabilidad aprobar las iniciativas de reforma planteadas respecto del Estatuto de Gobierno en materia político-electoral y con ello abrir paso para que la Asamblea Legislativa pueda adecuar su código electoral precisamente a las reformas ya aprobadas a la Carta Magna, a las leyes secundarias y a este propio Estatuto. Las comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos nos dimos a la tarea de revisar cada uno de los puntos incluidos en las 4 iniciativas planteadas por senadores y diputados de este Congreso, así como por la propia Asamblea Legislativa, para así arribar a un dictamen, el que les estamos presentando el día de hoy, que armonice el Estatuto de Gobierno con la Constitución Federal y con las leyes generales de la materia. En el proyecto que hoy estamos sometiendo a su consideración y para el que les pedimos su aprobación, se propone la modificación de 19 artículos del Estatuto en los que principalmente se contemplan los siguientes temas. Se establece como derecho de los ciudadanos del Distrito Federal votar en las consultas populares, iniciar leyes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y participar en los demás mecanismos de participación ciudadana. El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular ante la autoridad local electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos que establece y que determine la legislación. Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos y los jefes delegacionales por 2 periodos consecutivos de 3 años cada uno. Las jornadas electorales deben realizarse el primer domingo de junio del año que corresponda y por única ocasión la jornada electoral a celebrarse en el Distrito Federal en el año 2018 tendrá lugar en el mes de julio de ese año. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Con esta reforma se deroga la disposición actual que prevé la cláusula de gobernabilidad, ya derogada del artículo 122 constitucional, la cual disponía que el partido político que obtenga por sí mismo
el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación, le sería asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Se reconoce al Instituto Electoral del Distrito Federal como organismo público local encargado de la organización de las elecciones locales, que tendrá a su cargo las actividades relativas a la educación cívica, los derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y producción de materiales electorales, los cómputos y escrutinios, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos. Se establece como prohibición para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haber sido consejero presidente o consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal o magistrado presidente o magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo al menos 3 años antes de la fecha del inicio del proceso electoral local correspondiente. En concordancia con el texto constitucional, se propone que el órgano jurisdiccional se integre por 5 magistrados. De igual forma, se acata el mandato constitucional relativo a que la designación de los magistrados sea hecha por el Senado de la República, los cuales durarán en su encargo 7 años. Finalmente, pero no menos importante, se armonizan con la reforma político-electoral los temas relativos a que los partidos políticos garanticen la paridad entre los géneros en las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa, la postulación de candidatos a cargos de elección popular, la homologación del porcentaje mínimo del 3% de la votación local válida emitida para conservar el registro como partido político del Distrito Federal y las referencias al otrora Instituto Federal Electoral con las de el actual Instituto Nacional Electoral. Estamos seguros, los integrantes de estas comisiones, que la propuesta que hoy presentamos ante ustedes satisface los mandatos que nos dimos al aprobar la reforma política, tanto en el ámbito constitucional como legal, por lo cual sometemos a su consideración este proyecto que representa el compromiso de todas las fuerzas políticas de avanzar en la reforma política electoral de la Ciudad de México. Como lo expresó el Poder Reformador de la Constitución en la reforma constitucional el 10 de febrero de 2014, es incuestionable que la realidad histórica que vivimos obliga a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se mueven nuestras estructuras políticas, y es precisamente lo que hacemos hoy con la aprobación, si ustedes así lo consideran, de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Graciela Ortiz González. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en el orden creciente y por un tiempo máximo de 10 minutos. En primer término, se le concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sonido, por favor, en el escaño del senador Pablo Escudero Morales. Gracias, presidente. Sí. Me parece que la explicación de la presidenta de la comisión ha sido suficiente. Le pediré que se registre en el diario de los debates el posicionamiento del partido. Gracias. Con gusto se insertará en el diario de los debates su participación. En virtud de que el senador ha pedido que se incluya en el diario de los debates su participación, pasamos al siguiente grupo parlamentario. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta presidencia saluda también la presencia de un grupo de estudiantes de la carrera de Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalca,
Coajimalpa, invitados a esta sesión por el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos. En el uso de la palabra, senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. Ciudadanas, ciudadanos, senadores, el proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal tiene como objetivo armonizar dicho ordenamiento con el contenido de la reciente reforma constitucional en materia electoral y con el conjunto de leyes secundarias en la materia aprobadas por el Congreso de la Unión. En esta lógica, los congresos de los estados de la República se encuentran en procesos de discusión para adecuar sus leyes al espíritu y la letra de la reforma constitucional. El hecho de que estemos en el Senado de la República aprobando reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal nos recuerda que tenemos una deuda pendiente con la capital del país y sus habitantes. La reforma política del Distrito Federal no puede ni debe esperar más. Hoy la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, transformada en Congreso local, se hubiese encargado de las reformas a la norma suprema de la capital del país. Si la voluntad política de consolidar nuestra democracia fuera del todo genuina, ni siquiera estaríamos hablando de un estatuto de gobierno del Distrito Federal, sino de una constitución de la Ciudad de México. Las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores y el Gobierno federal estamos obligadas a ratificar nuestro compromiso de reconocer los derechos plenos de las y los ciudadanos del Distrito Federal y avanzar en la profundización de la vida democrática en la Ciudad de México. No existe motivo alguno ni justificación que valga para seguir deteniendo la reforma democrática en el Distrito Federal. Los exhortamos a que ratifiquemos ese compromiso y tracemos la ruta legislativa para concretar esta añeja demanda de las y los habitantes de la capital del país. En tanto eso sucede, tenemos la obligación de armonizar el marco jurídico de la Ciudad de México a las reformas federales como lo hemos mencionado. En esta ocasión, dado que se trata de sincronizar la ley local con la reciente reforma político-electoral, no podemos dejar de insistir en que dicha reforma está marcada por un carácter profundamente centralista que consolida un superpoder nacional en detrimento de las entidades que integran nuestro pacto federal. Ese pacto federal que este Senado encarna y está obligado a respetar y hacer valer. Un superpoder a nivel nacional no es garantía de que nuestro país concluya una transición democrática que realmente consolide al poder soberano, esto es, a la ciudadanía, al pueblo de México, además de garantizar que tengamos elecciones limpias, legales y legítimas y, por tanto, autoridades electas con reconocimiento y consenso para encabezar nuestras instituciones y dirigir el rumbo del país. El proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal integra propuestas de diversos grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, para avanzar en la armonización ya referida. La modificación, por ejemplo, del artículo 20 para reconocer el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a votar en consultas populares y otros mecanismos de participación ciudadana, garantizar el derecho de las candidaturas independientes y el derecho de las y los ciudadanos residentes en el extranjero a sufragar en la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal. Del artículo 37, que modifica la incorporación para incorporar al requisito mínimo de representatividad del 3% de la votación válida para un partido político y poder así participar en la asignación de diputadas y diputados de representación proporcional. En este mismo artículo se establece la obligatoriedad de la paridad de género en las listas de representación proporcional a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Asimismo, se definen las reglas para la distribución de las diputaciones de representación proporcional, poniendo un límite a la sobrerepresentación que no exceda del 8% de la votación válida emitida. También debe destacarse el derecho a la reelección de los diputados a la Asamblea Legislativa, que se deriva de la reforma constitucional, aunque subrayo, siga siendo cuestionable en sus alcances y goce del escaso consenso entre la ciudadanía del país y de la capital de la República. O el artículo 105, que establece en la misma lógica la posibilidad de reelección de las y los jefes delegacionales hasta por 2 periodos consecutivos de 3 años cada uno. En el artículo 120 se ajusta la fecha para la realización de la jornada electoral en el Distrito Federal, que ahora se realizará el primer domingo de junio del año que corresponda, al igual que las elecciones del ámbito federal. El artículo 121 ratifica el derecho tanto de los partidos políticos con registro nacional y local como de las y los ciudadanos que constituyan candidaturas para poder ser votados en forma independiente a los cargos de elección popular del Distrito Federal en los términos de los artículos 36 y 116 de la Constitución mexicana. Este artículo también ordena a los partidos políticos garantizar la paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular para la integración de la Asamblea Legislativa. Bajo el nuevo esquema de centralización, se definen en varios artículos las nuevas reglas para la integración, funcionamiento y facultades del Instituto Estatal del Distrito Federal, electoral del Distrito Federal. Algo similar ocurre en lo relativo al Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuyos magistrados ahora serán electos por el Senado de la República. El artículo 134 establece y obliga a que sean incorporadas en la ley electoral local las causas de nulidad de las elecciones previstas en la base cuarta del artículo 41 de la Constitución. Por último, el artículo 135 obliga a la Procuraduría General del Distrito Federal a contar con una fiscalía especializada en delitos electorales, y el artículo 136 determina que la ley electoral local establecerá las facultades en la materia y las sanciones correspondientes en los términos establecidos en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estos son los contenidos fundamentales del proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es nuestra obligación actualizar y armonizar sus contenidos en la definición de la reciente reforma constitucional y en las leyes secundarias en la materia. Esto deberá permitir avanzar con certeza y en los tiempos establecidos para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonice y actualice las leyes locales del Distrito Federal en materia electoral, así como para que las nuevas instituciones electorales del país y la ciudad estén en condiciones de asumir la organización de las elecciones locales y federales del año 2015. Dado que para nosotros el federalismo es un principio central, nos parece que el espíritu de la reciente reforma fortalece una visión centralista y subraya que pese a que la transición ha sido muy larga en el tiempo y a un gran número de innovaciones en materia político-electoral, los cimientos y pilares del antiguo régimen autoritario no han desaparecido, sino que se están reforzando. Los cambios incluyen temas trascendentes como candidaturas independientes y la paridad de género entre los más sobresalientes y los grandes avances que han sido demasiadas demandas históricas del PRD y de la izquierda y siempre hemos impulsado y que hoy serán una realidad. Las elecciones locales y federales del 2015 pondrán a prueba el nuevo diseño electoral e institucional del país. La democratización a fondo de la vida política nacional sigue siendo una tarea pendiente, una deuda con el país y en particular con las y los habitantes del Distrito Federal. Debemos ir más a fondo en el reconocimiento de más y de nuevos derechos de la ciudadanía, como la revocación del mandato de los servidores públicos electos. Quienes ostentamos un cargo solo tenemos un poder delegado de la soberanía popular
por lo que aceptar la revocación del mandato sí constituiría una reforma a fondo de nuestro sistema de representación política. La participación ciudadana es, además, un mecanismo que alienta la intervención efectiva del pueblo en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde se debatan, construyan, decidan y vigilen las políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Reiteramos, por último, nuestra exigencia de concretar la reforma política del Distrito Federal. Los derechos plenos para la Ciudad de México y sus habitantes es nuestra demanda. La tutela y el centralismo no tienen lugar en una verdadera democracia. El Distrito Federal es el epicentro de la vida política, económica y cultural de toda la nación. El Distrito Federal cuenta orgullosamente con una porción importante de la ciudadanía más crítica, más activa, más progresista y libertaria del país, que no va a permitir que sus derechos sean escamoteados, ni podrá permitir un trato de minoría de edad. La reforma integral del Estatuto la reforma integral del Estado mexicano estará mocha mientras no se concrete una reforma política que dote al Distrito Federal de una constitución propia que permita a sus ciudadanas y ciudadanos ejercer plenamente sus derechos democráticos. Por eso nuestro llamado y nuestra exigencia para comprometernos con seriedad, con verdadera vocación democrática de cara a la nación, a la transformación democrática de la ciudad y del país. Es cuanto. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. El Pleno de esta Cámara de Senadores le brinda un saludo y les da la cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes han acudido el día de hoy a esta Cámara a invitación del senador Aarón Irízar López. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, quiero compartirles que este proceso de reforma confirma el tratamiento institucional que ha recibido históricamente el Distrito Federal. El Poder Legislativo, a raíz de las reformas constitucionales en materia político-electoral, nos obligaron a armonizar las leyes capitalinas, en específico el Estatuto de Gobierno con la legislación federal. Es decir, han sido factores de carácter nacional los que nos trajeron a este punto, en lugar de haber sido la voluntad de los diferentes actores políticos de este Senado de la República para estar discutiendo ya la reforma política que tanto tiempo están esperando los capitalinos. Desde luego que los cambios que contiene este dictamen son enormemente positivos. Hay que celebrar que la paridad de género, que ha sido bandera en la lucha histórica del PAN, sea hoy una realidad y beneficia a las mujeres capitalinas. Si en promedio, elección tras elección, las mujeres alcanzamos 10 puntos porcentuales más de participación en las urnas que los hombres y representamos poco más de la mitad de la población, también era justo que nuestra representación en el Poder Legislativo se incrementara a través de acciones que generaran un piso parejo. Los resultados están a la vista. Pasamos de 28% de mujeres en la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura a 37% en la actual. En el Senado pasamos de 17% a 32%. Es un hecho que esta serie de reformas van a permitir que la participación de más mujeres transforme de fondo la política de la ciudad. De igual forma, podemos aplaudir que la reelección tanto legislativa como de los jefes delegacionales se convierta en una realidad, porque es el mejor mecanismo
que se conoce internacionalmente para robustecer la rendición de cuentas y para profesionalizar el servicio público. Es innegable que uno de los peores mundos de corrupción que han padecido los capitalinos está en las delegaciones. Poder premiar o castigar al jefe delegacional por sus resultados será un detonante automático para contar con mejores gobiernos. De igual manera, una crítica recurrente de los ciudadanos es que los representantes populares solo estamos cerca de ellos o en las calles cuando vamos a pedir el voto. La reelección va a obligar a los servidores públicos a informar sobre su trabajo y estar permanentemente preocupados por la gestión para dar buenos resultados. Las candidaturas independientes, junto con una mejor correspondencia entre votación y representación, el voto en el extranjero para los capitalinos que deseen participar en la elección del jefe de gobierno, y la posibilidad de que los ciudadanos inicien leyes también serán herramientas que fortalezcan nuestra democracia. Son avances en la profundización de una verdadera democracia participativa. En el PAN queremos que la democracia le cueste menos a la gente. Por eso propusimos en la reforma constitucional que el umbral para el registro de nuevos partidos y para la pérdida de este se elevara. Ahora los partidos en el Distrito Federal serán requeridos de ese porcentaje mínimo tal y como se establece a nivel federal, junto con la modernización de los criterios del financiamiento. Son dos acciones claras para que los partidos, en particular los que aparecen y desaparecen con facilidad, dejen de ser un lastre en lo económico. Uno de los componentes claves en materia electoral de esta reforma es la transformación del Instituto Electoral del Distrito Federal para hacerlo un órgano que inspire confianza y certeza a los votantes. No es novedad que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en los últimos años se había tornado en una institución a modo tanto del jefe de gobierno como del partido mayoritario en la ciudad. Sus resoluciones, una y otra vez, generaban controversias y polémica en la opinión pública. Era fundamental que el ente encargado de la organización de las elecciones locales se sacudiera la injerencia y presiones políticas para dar un paso decidido hacia su profesionalización. Esta reforma y proceso de armonización cumple acertadamente el propósito de hacerlo un instituto confiable. A la par de todas estas bondades, es importante decir que apenas representan un paso, que la ciudad requiere una cirugía mayor para lograr dos objetivos que anhelamos quienes vivimos en ella. Primero, que deje de ser un islote con rasgos autoritarios, donde el poder lo concentra el jefe de gobierno con enormes márgenes de discrecionalidad, para pasar a una etapa de democracia cierta, donde el poder lo tengan los ciudadanos, donde haya verdaderos contrapesos, mayor participación de los capitalinos y rendición de cuentas. Y segundo, necesitamos reformas para que el gobierno sirva y logre que la gente viva mejor. La ciudad pide a gritos una reforma que beneficie a la población y no a los partidos políticos o al gobierno en turno. Por eso reconocemos el avance que representan esta serie de reformas tan relevantes, pero insisto, son un paso y resultan todavía insuficientes para que los capitalinos dejemos de ser tratados como ciudadanos de segunda. Espero que los acuerdos alcanzados hasta el momento posibiliten que podamos este mismo año estar discutiendo la reforma política que requiere la Ciudad de México y que deje de ser discurso solamente de los políticos en la ciudad y que se convierta en una bandera de los ciudadanos que habitan el Distrito Federal. Necesitamos poner a la Ciudad de México a la vanguardia y que se convierta también su modelo de gestión
en un modelo a seguir en todo el país. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, al hablar en nombre del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, sin duda lo hago con la convicción de que la presente legislatura ha asumido como uno de sus grandes propósitos el perfeccionamiento de las normas que rigen nuestro sistema democrático y de manera especial las que se refieren a los procesos electorales. En múltiples ocasiones hemos dejado a un lado nuestras diferencias y hemos puesto mayor énfasis en nuestras coincidencias para poder avanzar en el fortalecimiento del régimen democrático y del sistema de partidos desde las perspectivas de la legalidad y de la equidad. Ese es el espíritu de la minuta que hoy nos ocupa. Ese es el espíritu del dictamen que han presentado los presidentes de ambas comisiones, de la del Distrito Federal y de la de Estudios Legislativos, y que forman parte de este proceso de armonización normativa de las disposiciones constitucionales en materia electoral con la legislación secundaria vigente en las entidades federativas y en este caso del Distrito Federal. No quiero ser reiterativa a lo que aquí ya se han expresado en distintas voces quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero sí quiero reiterar que en el caso de los priistas estamos convencidos de que estas propuestas le darán mayor consistencia y un renovado vigor al régimen político del Distrito Federal, que permitirán articular de mejor forma la actuación de las autoridades electorales federales y locales, tanto de carácter administrativo como jurisdiccional. Pero también señalar que los priistas, una vez más, estamos acompañando las inquietudes surgidas en otros grupos parlamentarios y de manera responsable asumimos el compromiso de completar la armonización legal con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con esta perspectiva se han incorporado, como aquí se ha señalado, los principios de paridad, de máxima publicidad, de transparencia, el modelo de financiamiento y de fiscalización en los partidos políticos. También se han incluido las normas para el registro de candidatos independientes y la reelección de diputados locales y de jefes delegacionales, señalando el inicio de la vigencia de la representación en cada caso y a partir de qué momento y bajo qué requisitos podrán solicitar su reelección. Asimismo, señoras y señores, se establecen reglas específicas para los temas de la sobrerepresentación y de la subrepresentación en la Asamblea y el derecho de las minorías a obtener un lugar en la representación proporcional cuando alcancen al menos un 3% de la votación válida emitida. Sin duda, se trata de una reforma necesaria a la que nos obligan nuestras propias decisiones, por la que, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Y al hacer uso de esta tribuna, ratificamos nuestro compromiso con los ciudadanos de la Ciudad de México. Sin duda será necesario avanzar en la reforma integral, en la reforma política del Distrito Federal y, por supuesto, con ello poder fortalecer la democracia y con ello el reconocimiento a la pluralidad que existe precisamente la sociedad de esta ciudad. Que en esta, como en el resto de la agenda pendiente, que no haya sin duda demoras, porque sin duda son parte de las exigencias de nuestros electores y de los ciudadanos en su generalidad. Gracias, señor presidente, y esta es la posición del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción tercera del reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senadora Mónica Arriola Gordillo, de Partido Nueva Alianza, en pro. Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para razonar su voto. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Y el senador Benjamín Robles Montoya hizo llegar a esta directiva el documento sobre el tema
el cual se insertará de manera íntegra en el diario de los debates. Se le concede, pues, en primer término el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la senadora Mónica Arriola Gordillo. Honorable Asamblea, a los habitantes del Distrito Federal y al pueblo de México. El dictamen que es motivo de esta sesión extraordinaria propone reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para adecuarlo a la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014 que obliga a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que a más tardar el 30 de junio de este año realicen las adecuaciones necesarias para armonizar la normatividad local con las nuevas disposiciones aprobadas por el Constituyente Permanente. Con las modificaciones que se ponen a consideración de este Pleno, se da viabilidad para que las reformas recién aprobadas en materia político-electoral tengan viabilidad en esta entidad federativa, ampliando así los mecanismos de participación de los ciudadanos a través de las candidaturas independientes, el establecimiento de criterios claros que impiden a los partidos evadir sus obligaciones en materias de transparencia, así como aquellas relativas a que toda la información, por regla general, deberá ser pública y que en ningún caso se podrá reservar la información sobre la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y en general los datos sobre las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares a los partidos. Con este dictamen, el Senado de la República cumple con un mandato constitucional al carecer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de facultades para cumplir con lo establecido en los transitorios de la reforma político-electoral, lo que nos lleva a considerar que existe en la agenda la discusión para otorgarle al Distrito Federal mayores facultades como una entidad más de la Federación. Los cambios recientes en la vida política del país y en especial las circunstancias que vive la Ciudad de México, nos han planteado en diversos momentos la necesidad de revisar la estructura jurídico-administrativa del Distrito Federal, sitio geográfico donde se asientan la capital de la República Mexicana y los poderes de la República. Hoy en día, el Distrito Federal es la única entidad que no tiene la facultad de soberanía, detenta únicamente la de autonomía, circunstancia que le impide, entre otras cosas, contar con una constitución local, así como con la facultad que tiene el resto de las entidades para decidir su techo de endeudamiento. Dentro de la transición democrática que vivió la Ciudad de México desde 1997, se logró que sus habitantes eligieran a sus gobernantes, así como a los jefes delegacionales, lo que fue un paso importante, pero no suficiente. Tendremos en los próximos meses la oportunidad de discutir la reforma política del Distrito Federal y con ello se reconocerá, por fin, la mayoría de edad de los ciudadanos y ciudadanas del mismo. Mientras tanto, con la presente reforma se abre la posibilidad de que se adecúe el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal a la reforma constitucional aprobada por el Constituyente Permanente, ampliando los derechos políticos y garantizando equidad, transparencia y certidumbre en los procesos electorales. Por eso mismo, votaré a favor de este dictamen porque se le otorga a la ciudadanía del Distrito Federal el marco jurídico para hacer efectivo el derecho a una auténtica vida democrática, elecciones libres y equitativas, y todos los elementos necesarios para hacer realidad en los hechos la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado. Es cuanto, compañeros legisladores. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila para razonar su voto. Senador, ¿no está? Tiene ahora la tribuna, el uso de la tribuna de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, en pro por el PRD. Senadora, por favor.
Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, quienes nos han antecedido en el uso de la palabra han sido suficientemente claros al señalar el fondo, el objetivo de esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: homologar nuestros derechos político-electorales al resto de los estados de la República, en armonización con la pasada reforma política electoral que recientemente aprobamos aquí en el Senado de la República. En el PRD hubiéramos querido que al hablar de la reforma político-electoral lo hubiéramos hecho de la misma manera que se ha venido haciendo en el resto de los estados de la República, desde nuestra propia Constitución. Y es precisamente la lamentable falta de disposición de diferentes grupos parlamentarios aquí al interior del Senado la que impidió cumplir con ese compromiso que esta legislatura asumió con los capitalinos para dotarles de una vez por todas de derechos plenos a través de la reforma política del Distrito Federal. Fue un compromiso que se hizo públicamente, que se hizo de manera abierta y que lamentablemente no pudimos desahogar, no hubo la disposición para poder cumplir con este compromiso en esta pasada reforma político-electoral que sostuvimos a nivel constitucional. Y bueno, esto se convierte entonces en un asunto que evidentemente desde el PRD vamos a apoyar, es decir, no tenemos problema con el fondo, pero sí es importante detenernos a revisar la forma, la manera en la que lo estamos haciendo. Y por ello es importante reconocer que esta reforma, atender esta reforma, nos coloca hoy en la necesidad de reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal de una manera diferente a como lo están haciendo en el resto de los estados. En todos los demás estados de la República son los poblanos los que deciden sobre sus normas electorales locales, son los jaliscienses los que resuelven sobre sus normas político-electorales, son los guerrerenses los que resuelven sobre sus normas político-electorales locales, y lo digo con todo respeto, pero también como una realidad que tenemos que reconocer. Una vez más, para resolver las normas del Distrito Federal, están decidiendo legisladores desde otras entidades de la República. Lo digo de manera respetuosa, pero también lo digo haciendo al mismo tiempo un llamado a este Pleno para que en el próximo periodo extraordinario, donde se ha señalado la urgencia de atender diferentes puntos, lo que tiene que ver con la posibilidad de una reforma energética, de una reforma en telecomunicaciones, le demos la misma importancia, la misma trascendencia a la reforma política del Distrito Federal. Es importante retomar este compromiso con los capitalinos. Finalmente el Distrito Federal es la capital, es la ciudad de todos, y en donde lo único que estamos solicitando para los capitalinos es la posibilidad de tener los mismos derechos que se tienen en el resto de los estados de la República. Por ello queremos reiterar, en el PRD vamos a acompañar esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Estamos, por supuesto, de acuerdo con homologar nuestras normas político-electorales locales, y también queremos refrendar este llamado para que a la brevedad podamos resolver esa política o esa reforma política del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea y solicito a la Secretaría de Cuenta con un oficio que remite a la Cámara de Diputados. Por favor, secretaria. Doy cuenta con un oficio de la Cámara. Secretarios de la Honorable Cámara de Senadores presentes, tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales
el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 31ª del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Minuta proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 31ª del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. Turnes el proyecto de decreto que deroga la fracción 31ª del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y Estudio Legislativo segunda. Esta presidencia solicita atentamente a los integrantes de dichas comisiones reunirse de inmediato para que procedan al análisis del asunto y la emisión del dictamen correspondiente. Lo decimos con toda la cortesía parlamentaria. Sonido en el escaño del senador Encinas. Atendiendo la solicitud que nos ha hecho, le solicitaría que se convocara a la reunión de Comisiones Unidas en el salón de protocolo de la mesa directiva en este momento para poder acordar los términos del dictamen. Acaba de ser convocada a las comisiones en el salón de protocolo por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Y le pediría a todos los servicios parlamentarios que nos ayuden también a informar a las oficinas de los senadores. Tiene uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD en PRO. Más que oportuno el turno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que ya tanto nuestras compañeras como compañeros legisladores han abundado y profundizado en el contenido de esta reforma al Estatuto de Gobierno que busca en lo fundamental armonizar lo que se refiere a las normas electorales que regirán el proceso electoral de 2015 en el Distrito Federal. Y yo no quisiera que esto se convirtiera solo en un trámite burocrático o protocolario, sino que avanzáramos en una discusión mucho más profunda de las implicaciones que significa la vigencia hasta el momento de un estatuto de gobierno para la capital de la República. Y creo que ha llegado el momento ya, después de transcurrido casi un año, de que hagamos un exhorto a todos los grupos parlamentarios, al gobierno federal en particular, a honrar el compromiso y la palabra empeñada para avanzar en el dictamen de la reforma política que otorga autonomía plena a la Ciudad de México y restituye los derechos plenos a los habitantes de la capital de la República. Esta es una discusión que innecesariamente se ha postergado y que no debería de seguir en este impasse. Por eso yo quisiera solicitar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al senador Enrique Burgos, al presidente de la Comisión del Distrito Federal, al senador Delgado, a que de inmediato nos convoquen a dictaminar el proyecto que ya tenemos acordado para dotar de autonomía plena a la Ciudad de México y que esta sea por fin la última vez que discutimos un asunto que compete resolver única y exclusivamente a los capitalinos, a las capitalinas, a través de sus órganos de representación. Queremos una capital con autonomía, queremos ciudadanos con plenos derechos, queremos autoridades con facultades plenamente identificables para poder deslindar sus responsabilidades y queremos ya que por fin este Congreso y particularmente el Senado siga actuando como si fuera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor presidente, también le solicitaría hiciera ese exhorto para que en los próximos días dictaminemos el proyecto que hemos elaborado
y que todas las fracciones parlamentarias tienen conocimiento. Muchas gracias. Encantado, senador, y se obsequia. Esta presidencia ha insistido en ese tema a las comisiones y lo vuelvo a hacer. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila del PT para razonar su voto. Por favor, senador. Sí, gracias. Con el permiso, presidente. La vida democrática del Distrito Federal es prematura, pues tenemos que recordar que fue en el año de 1997 cuando se llevaron a cabo por vez primera elecciones en la Ciudad de México para elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal. Con ello, se les otorga a los capitalinos su derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Asimismo, se logró dar un paso más para el derrocamiento del partido hegemónico. Es indudable que ante este reposicionamiento de la vida democrática constitucional, el principio de legalidad cobra gran trascendencia como fuente de legitimidad y su instrumentación por la vía dogmática o por la vía orgánica. Se estatuye como la mejor alternativa posible para alcanzar los consensos necesarios de gobernabilidad. Sin embargo, la Ciudad de México, como bien lo saben, es la capital de México y sede de los tres poderes de la Unión. Por tal razón, carece de algunos derechos. Uno de ellos, la ausencia de una constitución local que los norme y que a su Asamblea Legislativa no sea parte del constituyente permanente. Temas no menores y que deben de ser atendidos con prontitud. El Distrito Federal carece de autonomía constitucional. Esto nos faculta a nosotros como legisladores federales a deliberar sobre algunos temas que infieren directamente en la Ciudad de México. Por tal razón, actualmente en el Congreso de la Unión se está de acuerdo con que la ciudad necesita cambios en el tema, modificaciones que han sido propuestas por otras legislaturas y que penosamente no han prosperado hasta la fecha. No obstante lo anterior, se está perdiendo una vez más una preciada oportunidad de hacer bien las cosas al no establecer un esquema claro, congruente y preciso de cuáles son las reglas del juego a las que deben de sujetarse cada uno de los actores del escenario político. Esto, pormenorizar las reglas a que deben someterse los aspirantes a desarrollar cargos de elección popular a las instituciones a nivel nacional y local encargadas de promover, resguardar, regular y sancionar las malas prácticas políticas y su efecto que tan penosamente han mermado la vida democrática del país. A los partidos políticos como motor de cambio de una política sana y constructiva, y a los ciudadanos mexicanos en su conjunto como agentes llamados a ser los protagonistas de la trama política. Asistimos con pesar a una serie de reformas constitucionales que condicionan la libertad de expresión, que no ponen en práctica el principio de división de poderes y que pretenden a la subordinación de las instituciones democráticas a la voluntad del líder o del caudillo en lo que pudiera ser considerado un diseño constitucional autoritario. Llegados a este punto,
Es posible construir una democracia pluralista y competitiva desde un diseño constitucional de sistema presidencialista de partido hegemónico. Ese es precisamente el gran desafío que tenemos los legisladores en este momento. Sin embargo, las modificaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no es más que la réplica de la reforma constitucional en materia electoral, aunándose aún más, entre otros, el de la obstaculización a la participación ciudadana, al entrampar el ejercicio de derechos democráticos tendientes a una participación activa de la sociedad civil en la vida política, existiendo tantas inconsistencias de fondo en la materia. Es necesario preguntarse cuál es la premura de aprobar esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Penosamente, pareciera ser que la respuesta no es otra que el intercambio de votos de una reforma por otra. Pareciera que no aprendemos de nuestros errores, se sigue legislando por la vía rápida, sin un análisis de fondo, únicamente de forma, pues aunque se está a favor del presente dictamen, es cuestionable en el sentido que estamos votando una réplica de lo aprobado meses atrás. Finalmente, es del todo necesario establecer que los compromisos están para ser cumplidos y que en este sentido el Senado de la República se encuentra aún en deuda con los ciudadanos del Distrito Federal. En cuanto a legislar respecto a cuestiones de fondo y forma, como lo es el cambio jurídico del Distrito Federal, a fin que su estatus sea equiparable a una constitución de cualquier entidad federativa. En lo que a su capacidad de decisión y presupuestaria respecta, lo que no puede ser concebido sino a partir de la expedición de una constitución al Distrito Federal. Nosotros, en lo personal, habremos de apoyar este dictamen porque no podemos tampoco, en la irresponsabilidad, dejar a la deriva a Ciudad de México, al Distrito Federal, en los próximos procesos electorales. Pero creo que sigue pendiente el compromiso de una constitución para este Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Informo que la intervención del senador Ángel Benjamín Robles Montoya lo entregó por escrito y se insertará en su totalidad en el diario de los debates. También informo a la Asamblea, y ya se agotó la lista de oradores, informo a la Asamblea que no se recibieron reservas de artículos para su discusión en lo particular. Consulto a la Asamblea si hay alguna reserva. En esa virtud, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Procedan, senadores y senadoras.
¿Les informo que queda un minuto? Todavía no. Senador Cordero, venga la foto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. ¿Cuántos? 105 senadores. ¿Cuántos? Se emitieron. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron, senadora Dávila, a favor, gracias. Entonces, ¿algún voto más que falte? ¿Algún senador? Señor presidente, se recibieron 106 votos en pro, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias, secretaria. Por lo tanto, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Por los trabajos de las comisiones de la minuta que llegó en Cámara de Diputados, esta presidencia declara un receso de 30 minutos en la sesión extraordinaria para esperar el dictamen de las comisiones del Senado sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, recibir los proyectos que nos remitan a la Cámara de Diputados. Gracias, senadoras y senadores.